Sí, muy bien. Voy a empezar. Siempre, cuando empiezo a presentar, a veces se corta, colega. Si se corta, voy a volver a ingresar. Este internet que tengo está medio mal. Esta semana voy a cambiar, pero eh, tengamos paciencia y si hay alguna dificultad, me lo hacen saber si se ha ido el internet o algo. Ya por eso estoy trabajando tanto con el celular como con la computadora. Entonces voy a compartir en este momento, colegas. Ojalá que no se nos corte. Vamos a empezar con la programación anual. Ya, acá está la programación anual. No sé si alguno tiene algún problema para ingresar a Aprendo en Casa. Todos ya ingresamos. No hay ningún problema, colegas. Con toda la confianza del mundo y la sinceridad. Acá estamos entre amigos, entre colegas, y lo que queremos es aprender, ¿no? Solucionar las dificultades. Si alguien todavía no puede, lo podemos hacer aquí. Colegas, es el momento para que de repente, si no podemos ingresar, lo digamos y practicamos el día de hoy también eso. Bien, con el silencio creo que todos entonces ingresan o lo hacemos rápidamente, profesora Delia. Colegas, Misita, yo creo que sí, lo hacemos un ratito. ya, entonces voy a compartir lo de Aprendo en Casa. Vamos ahí, Bueno, antes. Bien, vamos a cerrar todo y vamos a entrar. Y acá, como nos dijo el profesor Moisés, estamos donde el señor Google. Me gustó eso. Bien, y nosotros vamos a poner Aprendo en Casa. Bien, ya estamos en la plataforma. Y aquí vamos a poner nuestros datos. Se supone que todos se han registrado. Si ustedes no se han registrado, tienen que ir a la parte de la esquina donde dice regístrate, y entonces ahí hacen clic y se va a desglosar esta ventana donde dice completa tu información. Y ustedes tendrían que ver perfil, tienen que poner docente, fecha de nacimiento, la fecha que han nacido, día, mes, año, tipo de documento, DNI, lo vamos a llenar. A ver, en mi caso yo he puesto docente, fecha de nacimiento ponemos, tipo de documento con el que nos vamos a registrar, DNI, el número de documento, modalidad, es básica regular, edad, grado, es acerca de los estudiantes. ¿Qué podemos poner? Aquí no nos señala. A ver, nivel, perdón. Nivel, secundaria regular, grado, bueno, voy a poner quinto, pero al final les van a tener acceso a todo. No soy robot, no olvidarnos de esto. He leído y aceptado los términos y pongo ingresar. Bien, acá dice selecciona, no soy un robot nuevamente. Ingresar. A ver, a mí no me da, debe ser porque ya estoy registrada. Y estoy poniendo otro registro. Sí, debe ser por eso. Yo ya estoy registrada. No puedo nuevamente registrar. Entonces voy a ir a ingresar nuevamente aquí.
Ya yo estoy registrada, entonces DNI, y solamente los que estamos registrados ponemos nuestro DNI, nuestro día de nacimiento, igual, no soy un robot, ingresar. Y ya estamos en la plataforma. Y debemos de conocer lo que tenemos aquí. Lo primero, tenemos que ver lo que vamos a planificar, lo que planificamos. Aquí, como el profesor Moisés ya nos lo dijo, tenemos la guía docente, que nos va a orientar de toda esta experiencia de aprendizaje, qué actividades son las que corresponden a nuestra área. Entonces, hacemos clic en guía docente y vamos aquí, guía docente. Ya. Aquí en guía docente y estamos en primero y segundo. Ustedes observan todos los datos. Aquí en estos cuadritos nos señalan cuál es nuestra área. Y eso nos lo dice la competencia. Aquí, por ejemplo, dice gestiona su aprendizaje. Ahí estamos en las competencias transversales. Vamos a ver el cuadrito más abajo. Aquí. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Esa competencia es de nuestra área? Sí, los que somos de DPCC es de nuestra área, ¿verdad, colegas? Sí, misita. Ya. Entonces, me dice que en esta primera experiencia de aprendizaje que va a durar 3 semanas, las actividades 1, 4 y 11 son las que corresponden a mi área. Inclusive ya las puedo seleccionar, las selecciono para copiarlas, ¿no? Y para ponerlas en mi experiencia, para saber cuáles son, porque acá están incluso con los títulos. Ya las selecciono para copiarlas y saber que 3 actividades son las que tengo. La 1, la 4 y la 11. Las otras ya van a corresponder a otra área. Sin embargo, voy a verificar que solamente tenga esas, porque puede ser que tenga de la otra competencia. Entonces seguimos bajando y dice construye interpretaciones históricas. Eso ya corresponde a ciencias sociales. Lee, ya es comunicación. Escribe, también comunicación. Se comunica oralmente, comunicación. Entonces, solamente en esta experiencia, para primero y segundo, vamos a desarrollar una competencia. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, colegas? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, Miss. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, perfecto. Entonces vamos a desarrollar nosotros nuestra programación anual de quinto grado, ¿ya? Voy a hacer la de quinto grado de DPCC. ¿Ya? Lo primero también que necesito es trabajar con mi currículum, ¿ya? En mi currículum, que yo también lo he puesto en Juana Cervantes Virtual, y es bueno que lo bajen y lo tengan en su computadora, porque esto siempre nos va a servir para copiar algo que necesitemos de acuerdo al grado que corresponde. Y el área está es la primera área, ¿no? Que se desarrolla. Sí, es la primera área, ¿no? En el Sí. currículum. Sí, primero está DPCC. Estamos en los transversales. Vamos a ubicar esto. ¿Ahora sí? Sí, Miss. Ya. Entonces, estamos en el formato de nuestra programación de DPCC. Voy a abreviar y voy a poner solo las siglas. Ustedes es conveniente que pongan completo, ¿no? Ya. Ponemos DPCC y la justificación. Y acá les decía, en la justificación, nosotros
podemos elaborarla, pero ¿en base a qué? En base a lo que tenemos en el currículum. Y como les dije hace rato, ¿no? Vemos el currículum. ¿Se está observando el currículum? ¿Sí? Sí, Miss. Sí. Justo donde empieza, que dice área de DPCC, igual está en sociales, ciencias sociales, en los primeros párrafos, aquí está la justificación. Entonces, esto de aquí lo copiamos y nos vamos a ir al formato de la programación anual y lo vamos a copiar, pero le vamos a dar lectura y le vamos a dar la forma de una justificación y vamos a agregar el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto a nivel mundial y nacional de la pandemia. ¿Ya? Ese es el contexto general para todos. Lógicamente que después nuestras actividades van a estar relacionadas a otras situaciones, como por ejemplo la primera creo que es de elecciones y así, de la otra de salud, pero en forma general el contexto de la pandemia. Entonces, lo que está aquí casi lo he pegado. Entonces, ¿cómo nos queda la justificación? Digo, la democracia en el siglo XXI demanda de la escuela un papel importante en la formación ciudadana de nuestros estudiantes. Esto con el fin de convertirlos en agentes sociales, de que sean capaces de pensar y actuar de manera propositiva frente a las demandas y desafíos que se presentan en su escuela, localidad y país. Y yo considero que ahí debo agregarle, salvo mejor parecer de ustedes, colegas, porque ustedes son los de la especialidad. Entonces yo pondría, en el contexto de la pandemia del COVID-19, surgen muchas demandas y desafíos sociales, ¿no? Que constituyen una oportunidad para formar personas seguras de sí mismas e identificadas con su cultura, etcétera. Es decir, lo demás. Entonces, esa es la justificación de nuestra área, que ya está. Y esta justificación, colegas, les puede servir a los que todavía no han hecho su formato, después cuando les pase el formato les puede servir para todas, porque es la misma justificación, todos los que enseñan DPCC. Para la de sociales, ciencias sociales, igual, ¿no? Será, pero tienen que insertar también esto. Pasamos a lo que es la caracterización. Yo ya les expliqué cuando hemos tenido la reunión que se ha hecho la caracterización de quinto y que esto se hace en base a la información que nos ofrecen las estudiantes y las familias a través de los formularios que se les ha enviado y que, bueno, yo los he sacado en Excel hasta la semana pasada y que también los he enviado ayer a la profesora Delia, pero ya en su oportunidad también se puso en Juana Cervantes Virtual. Entonces, esos datos los tengo acá, ¿no? Los que enseñan otros grados igualmente sacarán la información, ¿no? De cuántos tienen conectividad, cuántos no tienen conectividad, simplemente en porcentajes, no detallemos la cantidad, en porcentajes. En un papelito podemos ir haciéndolo, ¿no? Podemos incluso trabajarlo de manera colegiada. En este caso solamente tenemos en cuarto que hay diferentes docentes que ahí podrían juntarse para tener de todo el grado, pero también lo pueden hacer individualmente, es decir, de sus secciones. Simplemente que aquí diría las estudiantes del quinto grado A y B de la institución educativa o A, B y C de la institución educativa, o si enseña en el caso de cuarto, creo que tenemos un profesor tiene la sección A, otro profesor tiene 3 secciones y Joan creo que tiene B y C. Entonces pueden hacerlo. Si no hay la posibilidad de trabajarlo de manera colegiada, lo pueden hacer. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí de caracterización? ¿Alguna pregunta, colegas? Miss Edith, la profesora Katy, buenas tardes. Miss Edith, es con relación a que en los formularios que usted ha mandado en Excel, por ejemplo, en tercero A, no tengo todas
en tercero B, en tercero C, que llevo yo el área de ciencias sociales, no tengo a todas las estudiantes que hayan puesto sus datos. Por ejemplo, en tercero C solo tengo 9 estudiantes que han puesto sus datos. En tercero B tengo 14. En tercero A tengo un poquito más, que son 17, si no me equivoco, 17, 18. Entonces, en cuanto a la caracterización, ahí va a haber mi inconveniente al poder formular porcentajes, porque no va a ser real la cifra. Claro, es como esta información que tengo, yo tengo de 107 estudiantes de quinto, pero en quinto son más. Por eso yo les decía, este ha sido el inconveniente de no haber trabajado nosotros como docentes directamente con las estudiantes. El dejar a libertad a las estudiantes, como se ha hecho, que los auxiliares les envíen y alumnas vayan llenando, pues unas lo han llenado, otras no. Pero si lo hubiéramos hecho de manera, o sea, durante una hora que hemos tenido, a ver, señoritas, todas ingresen, ya, vamos a llenar el formulario, a ver, la primera pregunta, la segunda, hubiéramos tenido mejores resultados. Entonces, sin embargo, ahora no tenemos. ¿Qué podríamos hacer? Yo en la reunión pasada, ¿no? Estaba señalando, debería cada tutor ver quiénes no han presentado y decirles a las estudiantes para que completen, porque es una información incompleta. Sería un diagnóstico por muestreo, en todo caso. Si no tenemos el total, ya no es de todas, sino más o menos es un diagnóstico por muestreo, como el que yo he presentado, ¿no? De quinto, porque solamente tenía de 107. Pero ¿qué hacemos si las estudiantes no lo llenan? Por eso era necesario. A veces, bueno, cuando yo propongo algo, digo, no creen que como es para aumentar el trabajo, para hacer, no. A veces las cosas, para que, si queremos que nos salgan bien, lo tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir. El auxiliar simplemente les ha dado la información, algunos lo han hecho, algunos no. Entonces yo creo que vamos, de todas maneras voy a enviarles a los auxiliares y que vean quiénes son, no han presentado y que les digan pues a las estudiantes, de repente para poderlo actualizar en este fin de semana, aunque ya el lunes tenemos que hacer la presentación de esto. En todo caso lo haríamos por muestreo. ¿Usted qué piensa, profesor Moisés? Sí, si no tenemos datos, por el momento ya estamos trabajando y trabajemos con lo que tengamos. Por Claro, muestreo, sí, por muestreo. muestreo es una de las alternativas que tenemos. Profesora Edith, dejó de compartir, se salió. Ah, ya, ve, nuevamente. Ya, y si es por muestreo, colegas, sería conveniente que pongamos de tantas estudiantes, o sea, que resolvieron la encuesta, ¿no? Por ejemplo, de 30 estudiantes o en total, si agarro todo el grado, diremos cuánto, de 107, 107 estudiantes que resolvieron la encuesta y tanto número no. Por lo tanto, los resultados son en base a las 107 que constituye un muestreo. O sea, lo aclaramos. ¿Ya? Y eso lo especificamos. Bien. Otra vez. Una duda, con relación a que yo llevo tercero A, B y C, ¿tendría que hacer de todo el tercero? No, podrías hacerlo de tus secciones, como indiqué, o Ya. juntarte con la otra profesora y hacer un solo diagnóstico. Es válido los dos, porque vamos a tener la información de de cada una de sus secciones. Gracias, Miss Edith. ¿Ya? Sí, estoy compartiendo, creo, ¿no? Entonces vamos a la programación anual. Hasta aquí no hay ninguna dificultad. Vamos a ir al enfoque de área, colegas, el enfoque de área. ¿De dónde también sacamos este enfoque de área?
¿no? Porque algunos decían, nos ha puesto más, vamos a trabajar más, pero no es simplemente agregar y de repente buscar y pegar. Miren, un poquito más abajo, seguimos dando lectura. A ver, nos hemos pasado. Competencia. Ya, a ver, aquí estamos. Enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. No lo vamos a pegar todo, este es el sustento, que yo entiendo, colegas, ustedes ya han debido de analizarlo. Y si no, profesora Delia, es un compromiso que en las horas colegiadas analicen este enfoque, porque nos permite ver qué es lo que queremos con nuestra área. Entonces, seleccionamos esta primera parte, donde está básicamente en forma resumida el enfoque, porque debiéramos hacerlo de repente ya para cuando estemos en presencial, un análisis de todo esto y construir, ¿no? Un párrafo que sustente todo este enfoque. Control C y nos vamos nuevamente a la programación anual. ¿Salió la programación anual? No. Colegas, entonces el enfoque, miren, aquí lo he pegado, enfoque del área. Si tengo algo que precisar, ahí dice el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, asume los enfoques de desarrollo y de ciudadanía activa. Estos enfoques brindan el marco teórico y metodológico que orientan la enseñanza y el aprendizaje de esta área, ¿no? Deberíamos, después está por qué, nos explica en el currículo, por qué ciudadanía, qué aspecto del desarrollo personal, etcétera. Pero eso lo podríamos hacer ya posterior. Ahora pongámoslos así, de manera escueta. Después tenemos las competencias y las capacidades. Aquí tenemos que señalar las dos competencias, cada una con sus capacidades, los estándares y los desempeños. Todos los que están en el currículum. Todos los que están en el currículum. Aquí ya yo los he pegado, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto de dónde lo sacamos? Del currículum, en el que he estado compartiendo hace rato, de donde hemos sacado también el enfoque, de ahí sacamos las competencias, las capacidades y los estándares. Y vamos a la parte de abajo, ¿no? Aquí es lo mismo que siempre hemos presentado, colegas. Es lo mismo que siempre hemos presentado. Y dirán, ¿por qué lo ponemos? Porque es necesario tenerlo en cuenta. Vienen las competencias transversales. También esta, como es anual, las ponemos todas. Las dos competencias transversales. Ponemos también los enfoques transversales con sus valores y con las actividades observables. ¿Ya? Aquí ponemos los 7 enfoques transversales. Y ahí viene la organización de las experiencias. Lo voy a bajar un poquito esto para que lo podamos observar el cuadro completo. Ya. En este cuadro, colegas, está la situación, la experiencia, competencias, capacidades, desempeños, duración y fechas. Bien, obviamente que nosotros, colegas, no tenemos conocimiento de las demás situaciones de aprendizaje que se nos van a presentar. Solo tenemos los nombres. ¿Y de dónde hemos sacado los nombres? En el repositorio de Aprendo en Casa, hay ahí orientaciones para la planificación del 2021. Ahí nos han dado los títulos de todas las experiencias de aprendizaje. Están por ciclos. Para primero y segundo tienen unos títulos. Para tercero y cuarto, otros títulos. Y para quinto, otros. Lógicamente que para los tres parten de la misma situación. Eso sí se considera la misma situación. Entonces, en cuanto a las competencias y a los desempeños, en este caso solo llenaríamos de la primera experiencia de aprendizaje.
¿Qué competencia? Por ejemplo, en DPCC están trabajando la segunda competencia, si más no me equivoco. La segunda, Convive participa. sí, ¿no? La segunda. Sí, sí. Ya, entonces le pongo la segunda. ¿Qué competencia de la segunda? También la pongo. ¿Qué competencia de la segunda? Y los desempeños. Pero aquí no voy a poner todos los desempeños. Voy a poner los desempeños que estén relacionados con las actividades que me han propuesto. Entonces, eso ya lo tengo, lo puedo sacar. ¿De dónde? De la experiencia de aprendizaje que enseguida vamos a ver. Para la segunda no tengo información, lo vamos a dejar en blanco hasta que el ministerio publique la segunda y lo vamos a ir completando. Lo único que tenemos es las situaciones, los títulos de las experiencias, sabemos de la duración, porque también eso nos ha dado el ministerio y las fechas. Eso sí lo tenemos. Entonces, lo demás lo vamos a dejar en blanco, porque esto ya depende del ministerio, salvo que alguna no esté trabajando con lo de Aprendo en Casa y que solo esté haciendo su trabajo. No sé si habrá de repente en sociales alguien que está en desacuerdo, porque el año pasado escuchaba que no sirve para nada, que debíamos hacer. Aquí tenemos la oportunidad de nosotros poder desarrollar nuestras actividades, también trabajar con nuestro material, lo pueden hacer. Y nosotros ya programaríamos qué actividades vamos a ir trabajando, qué competencias, entonces ya vamos, lo llenamos esto. Pero en el caso de los que estamos en Aprendo en Casa, va a ser paulatinamente. ¿Ya, colegas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, misita. ¿No? Ya, entonces vamos a pasar a lo que es la experiencia de aprendizaje. Entonces hemos terminado con la programación anual, ¿no? Ya está, incluso está llenado ya el cronograma, está ahí el cronograma. Ustedes ya pues llenan qué materiales, qué recursos. Inclusive está en el documento que nos da el ministerio donde nos explica de toda la situación de aprendizaje, de ahí podemos sacar. Yo he señalado algunas referencias bibliográficas. El día de ayer, creo anteayer, el profesor Moisés también les puso de fuentes históricas para los de sociales. Esas podrían considerar también como referencias bibliográficas, ¿no? O las que vayan ustedes a considerar. Y eso sería todo de la programación anual. Y vamos a pasar a la experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros la experiencia de aprendizaje. ¿Qué nos piden? Los propósitos de aprendizaje, que está compuesto por la competencia, las capacidades, los desempeños, los criterios de evaluación, las evidencias y los instrumentos. Después, ¿qué más nos pide? Nos piden las competencias transversales que vamos a trabajar, los enfoques transversales, el estándar de ciclo con su competencia que correspondería a, aquí tendría que poner la de quinto, y la competencia, en este caso, de la segunda competencia, que es la que estoy trabajando en esta experiencia de aprendizaje. Y esta situación significativa, ¿de dónde la voy a sacar? También nos vamos a ir a Aprendo en Casa, donde nos explica aquí tenemos, en Planificamos, estamos en quinto, tenemos la guía docente que hemos visto, ingresamos, guía docente, y aquí tenemos la guía para la planificación. Y entonces en la parte de abajo, aquí están, miren, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Miren, saco las actividades y también de aquí saco los criterios. Están observando, ¿no? Todos estos criterios los voy a tomar en cuenta para mi evaluación, ¿no? Para la evaluación que voy a hacer de los productos de nuestros estudiantes, los voy a pegar y los voy a pasar a la experiencia de aprendizaje, porque todo esto voy a desarrollar en la experiencia de aprendizaje de 3 semanas.
y acá están pegados. ¿Ya? Aquí ya he pegado, miren, los criterios los he pegado, he avanzado, he pegado los criterios. Pero para la situación significativa tengo que ir a la situación general. A ver, vamos a ir, aprendo en casa. Siguen observando, ¿no, colegas? Sí, Miss Edith, Sí, disculpe la sí, sí, se ve. interrupción. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, adelante, profesor. Sí, mi disculpa, justo estuve atendiendo una llamada telefónica de una mamita de tercero y yo me he perdido un poquito. Quería preguntarle, estamos ahorita dentro de la programación anual, ¿verdad? No, hemos terminado ya, estamos haciendo la experiencia de aprendizaje. Ah, ok, una consulta. Y en la programación anual respecto a los criterios de evaluación, ¿hay algún espacio donde se está colocando esto dentro de la programación anual, Miss? Mire, acá está la programación anual. Esta es la programación anual, ¿ya? En la programación anual, nosotros acá hay competencias y los desempeños que trabajamos. Como les dije, aquí solo vamos a llegar de la primera situación de aprendizaje, que es de lo que nos ha informado. Claro. Después, todos los demás desempeños que yo voy a trabajar durante todo el año deben corresponder a los que el área me señala, que simplemente los he copiado. En la programación anual no ponemos nada de criterios. Los criterios van a estar señalados en la experiencia de aprendizaje. Y si se quiere más específicamente, en cada una de las actividades, porque de pronto cada actividad puede tener un reto y voy a ir evaluando ese reto en base a ciertos criterios y a un instrumento. Pues ahí sí detallamos, pero aquí nada, por eso es que decíamos la programación, o sea, es de siempre que hemos presentado, donde están nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestros estándares, los desempeños que correspondan al año, ¿no? De nuestras dos competencias, todo, porque este año se va a trabajar las dos competencias, todos los enfoques, prácticamente son todos los insumos, todo lo que yo voy a ir trabajando durante el año. Y acá, como nosotros no conocemos qué situaciones, el desarrollo de las experiencias, simplemente el ministerio nos ha dado los títulos, solamente voy a poner los títulos, pero ya está planificado. Entonces, yo ya sé que voy a trabajar 9 experiencias de aprendizaje y sé cuáles son sus títulos. Lo que todavía el ministerio no me ha dado es el desarrollo de estas actividades, que también yo podría adelantarme y de repente en base a este título voy a hacer esto, pero voy a hacer otras actividades diferentes, con otros materiales diferentes. ¿Lo puedo hacer? Sí. No es camisa de fuerza, no estamos obligados a seguir las actividades al pie de la letra. No. Por eso nosotros, enseguida que vamos a construir nuestra experiencia de aprendizaje, ahí podemos hacer los acomodos que veamos necesarios. Esas son las adaptaciones, ¿no? Adaptar o también contextualizar, cambiar de repente la lectura que me da esa lectura a mi estudiante no le va a interesar. Esta otra lectura yo les voy a dar, también pueden cambiar. Entonces van a trabajar de acuerdo a su contexto o de repente exponer una problemática diferente a la que nos plantean. Porque siempre en este curso se parte de problemáticas, ¿no? Entonces yo puedo también cambiar. ¿Alguna pregunta, colegas? Aquí. Sí, al respecto, justo iba a este pequeño comentario. En el caso entonces, por ejemplo, de lo que está programando aquí en las organizaciones de las experiencias de aprendizaje, la primera, ciudadanía y convivencia en la diversidad, como ya tenemos la experiencia de aprendizaje, obviamente que sí no hay problema de poner las competencias, las capacidades, los desempeños que se va a trabajar de acuerdo a esta experiencia de aprendizaje y la adecuación que hayamos ido a hacer. Pero el resto, o como vamos a estar en espera, lo dejaríamos, entiendo entonces yo, en blanco, para ir construyendo poco a poco esta organización de las experiencias en cuanto a capacidades, competencias y los desempeños. Correcto, colega. ¿Sí, Miss? Correcto. Como va a ser virtual, lo vamos a ir completando. Miren, la próxima semana posiblemente ya empiece, nos proponga el ministerio la segunda experiencia. ¿Por qué? Porque esta primera experiencia va a terminar el día 1, el día 23. Entonces,
el 25 debemos estar iniciando la otra. Entonces el ministerio no nos va a dar un día antes, 2 días antes. Yo creo que con una semana de anticipación por lo menos, aunque esto nos los ha dado con 15 días, puede ser que la próxima semana ya estén publicando la segunda experiencia. Entonces nosotros iremos completando. Nadie nos va a observar, nadie nos va a observar esto. O sea, si viene la UGEL y nos dice, bueno, y dejaron en blanco, sí, pues porque no lo tenemos. No lo tenemos, porque estamos trabajando con el ministerio, pero sí tenemos qué experiencia, sabemos todo lo que vamos a trabajar en el año y en qué tiempos. Está bien, es correcto, profesor Edith. Sí, algo más. De repente sí lo que podemos ver es que en el año pasado, por ejemplo, por la experiencia de Aprendo en Casa, como eran proyectos integrados o actividades integradoras, ahora también está bajo esto, ¿no? A veces para alguna área, por ejemplo, no había contenido o no había trabajo, dejaba de trabajarse esa área. Por ejemplo, en el caso de ciudadanía, ¿no? Nos pasó eso. Hemos estado hasta más de medio año trabajando aspectos de ciudadanía porque era necesario y estaba con fuerza esto, pero luego de eso, por ejemplo, ya no había programación en Aprendo en Casa virtual, ¿no? Por la plataforma. Entonces, yo entiendo de que también en el caso de nosotros, ahora tendríamos que hacer esas adaptaciones, considerando que de repente en algún momento también no vaya a haber esto, ¿no? Entonces, trabajar igual, ¿no? Viendo de repente toda la mirada de la planificación en el año y tratar nosotros de ir adecuando de acuerdo a estos títulos generales de experiencia de aprendizaje que nos están dando, ¿no? Y cómo podría relacionarse, me imagino, nuestras competencias con otras actividades que podamos planificar, si es que no va a haber la planificación como en algún momento hubo el año anterior, ¿no? O se cortó la planificación. Claro, perfecto, profesora. Por eso le digo, esto es flexible, es flexible. Imagínense, y si regresamos a presencial, vamos a tener que seguir haciendo estas actividades que están propuestas para todo el año, pero las vamos a trabajar de repente de diferente manera. O sea, no sabemos si vamos a continuar de esta forma a trabajo remoto o si en algún momento va a ser presencial. Recuerden que se está diciendo que los profesores hay una propuesta de que sean vacunados. Hay rumores de que vamos a empezar de repente en junio, en julio. ¿Por qué creen que los docentes están algunos que quieren hacer huelga de hambre para que no se empiece, etcétera? Porque hay rumores. Finalmente, la decisión la tiene el ministerio. O sea, nos dice, retornamos, retornamos. Entonces, nosotros debemos de ir trabajando, ¿no? Por lo menos tenemos ya una pauta de qué actividades vamos a desarrollar, que las podamos incrementar con otras cosas, si es que volvemos de manera presencial, también lo podemos hacer, como lo podemos hacer a distancia, colegas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a lo de experiencia. Seguimos con lo de experiencia, miren, ahí nos habla de la situación de toda la experiencia, y aquí está la situación. Simplemente la copiamos, porque esta es la situación para todas las áreas, es la misma. ¿Sobre qué situación va a girar toda nuestra experiencia de aprendizaje? Entonces, seleccionamos esto también, colegas, seleccionamos y lo copiamos y nos vamos al documento que estamos trabajando, que es la experiencia de aprendizaje, y lo pegamos. Siempre denle lectura a ver si agregamos algo o sacamos algo. Aquí está. Igual ahí nos va a decir, ¿y cuál va a ser el reto final? El reto final, ¿cuál va a ser de esta actividad? Lo leemos y lo consignamos. ¿Cuál es el reto de toda la experiencia? Porque en las actividades que nos propone Aprendo en Casa, cada actividad tiene un reto. Cada actividad. Pero el conjunto de ellos nos hacen llegar a un reto final, que puede ser el mismo que tengan las otras áreas. Por ejemplo, si no me equivoco, aquí es que se elabore una carta abierta al final de toda la experiencia, pero cada área la califica de diferente manera. Comunicación en cuanto al contexto de la carta y de acuerdo a sus criterios. CIT, por ejemplo, que los argumentos que están dentro de la carta estén fundamentados en conocimientos físicos y químicos que transforman el medio ambiente. Entonces,
cada uno va a revisar el mismo producto. Entonces no son diferentes tareas. Todos vamos trabajando y al final la alumna va a decir, ah, pero sí, ya hice mi carta, pero esto me va a servir para tales áreas, sí, para todas. Pero cada uno le va a evaluar desde sus competencias. Y señalamos las actividades. Dice, actividad 1, que sería deliberamos sobre los principales problemas del país. La actividad 11, que es argumentamos sobre la importancia de la participación ciudadana informada en los procesos electorales. La actividad 12, proponemos el ejercicio de un voto informado, reflexivo y responsable para fortalecer nuestro sistema democrático. Esas son las 3 actividades que yo voy a desarrollar. Cuando ese día estábamos trabajando, yo les proponía de que hacíamos todas las actividades o hacíamos la planificación semanal o por actividades, ¿no? Hablábamos de esto. Como están las actividades, puede ser que el inicio, cuando iniciamos una sesión, lo presentemos hasta la actividad 1. Y conforme vayamos trabajando las otras, a manera, digamos, como de sesión de aprendizaje, pero esa actividad, lo vamos presentando. Pero en este caso, ya estamos con el tiempo vencido. O sea, las programaciones, las experiencias de aprendizaje las tenemos que presentar hasta antes del día de culminar esta experiencia, que es el día 23. En reunión con los coordinadores y con el profesor Moisés, hemos quedado de que esta experiencia, la experiencia sea entregada hasta el día 18, pero ya con todas las actividades, con todas, por esta vez. Pero para la siguiente actividad puede ser que entreguen solamente todo lo que es el encabezamiento de la experiencia más la actividad 1, que empieza acá, ¿no? Por ejemplo, actividad 1, ¿qué titula? Y empezamos a desarrollar la actividad 1, ¿ven? Tiene su reto, que también lo sacamos de lo que nos propone Aprendo en Casa. Miren, a mí me ha puesto el reto así. Planificamos y organizamos un conversatorio u otra técnica de participación grupal para generar espacios de intercambio. Esto es de comunicación, ¿ah? Y puntos de vista sobre asuntos de interés general, como son las elecciones generales. Pero yo lo voy a precisar, este reto, y no voy a decir u otra técnica. Yo voy a hacer un conversatorio. Entonces pongo planificamos y organizamos un conversatorio. Imagínense que a ustedes les dicen un organizador visual, que elijan ellos, pero nosotros podríamos dar para tercero, de repente organizan una cruz categorial, ¿no? Para donde señalen tales cosas, como aquí, ¿no? Planificamos y organizamos un conversatorio para generar espacios de intercambio de opiniones y puntos de vista sobre las elecciones generales. Puede ser que no tome las elecciones, de repente quiero hacer sobre otro punto, sobre trastornos de alimentación. Puede ser que lo haga. Entonces, yo preciso acá cuál va a ser mi reto de esta actividad. Y cuando desarrollamos una actividad, tenemos que señalar qué vamos a hacer en esa actividad, ¿no? Por ejemplo, es como una sesión. Para motivar a los estudiantes, dialogarán sobre algo. Se señalará tales aspectos. Las alumnas contestarán tales interrogantes. Y eso está detallado en Aprendo en Casa. Si no, vamos a ir a una actividad de Aprendo en Casa. Bien, aquí ya está lo general. Entonces, yo ahora voy a ingresar a las específicas, ¿no? Retrocedo y tengo que ingresar aquí a Exploramos y Aprendemos. En Exploramos y Aprendemos se van a desplegar todas las actividades que corresponden a la primera experiencia de aprendizaje. Nosotros ya sabemos cuáles son de nuestra área. ¿Cuáles son? La 1, ¿está? ¿Cuáles más, colegas? Dijimos. Recuerdo que era la 11, pero hay otra más. ¿Cuál más, colegas? La 1, la 11 y la 14, creo que dijo usted. A ver, vamos a volver. La 12 también, voto informado. A ver, aquí, ¿dónde está? Aquí ya yo puse, arriba tengo, ¿ven? Aquí me orienta. Era la 1, la 11 y la 12. Entonces, vuelvo, Aprendo en Casa y tengo
Aquí la 1, la 11 y la 12. Y empiezo a abrir una por una. Si es que voy a presentar las 3 actividades, bueno, reviso todas. Si solamente en la segunda experiencia, por ejemplo, les vamos a pedir que presenten hasta la primera, pero el que quiera las presenta completas. Y aquí ya nos dice, ¿no?, cuál es la situación. Siempre aquí, la situación de la actividad, de dónde partimos. Nos dice también el reto, cuál va a ser el propósito. Aquí, por ejemplo, nos dice, desarrollaremos la primera actividad, aquí lo que he seleccionado, colegas, a partir de la cual identificaremos, deliberaremos y consensuaremos sobre los principales problemas del país percibidos por la ciudadanía. Ese va a ser el objetivo de esta actividad. Y para ese objetivo me van a dar una serie de pasos que acá me los van a detallar, ¿no? Pero que yo voy a ir sacando, a ver qué hacen. Acá me dicen que para tener información de fuentes, bueno, confiables, ¿qué será? A partir de lo leído o escuchado, ya yo puedo incluso darles, a partir de las propuestas de repente de los candidatos que ha habido, contesten tal interrogante y planteo la interrogante. O sigo lo que me dice ahí, pero en forma resumida, ¿no? Voy a extraer la idea, la acción, qué es lo que va a hacer mi alumno. Después dice, con la finalidad de prepararnos para deliberar, respondemos las siguientes preguntas. Entonces yo voy a señalar, las estudiantes responden la siguiente pregunta. Y copiamos las preguntas y las responden. ¿Qué más nos dice? Precisemos el asunto público. Dicen, a ver, algunas recomendaciones son las siguientes. Bueno, eso ya es parte de información. Leerán las recomendaciones que se les dé. Simplemente vamos desmenuzando esta actividad. Las alumnas se autoevalúan. Acá dice, ¿no? Estos son los criterios para que puedan evaluarse. Argumenté las deliberaciones y consensos sobre la problemática del país, ellos evalúan. Pero si nosotros realizamos la evaluación y vamos a considerar este instrumento, yo voy a copiarlo, este mismo instrumento, pero estos criterios ya los voy a hacer en tercera persona, ¿no? Argumentan las deliberaciones y consensos, argumentan sobre la importancia, no en primera persona. Hacen seguimiento del desarrollo de sus actividades para identificar sus logros, las dificultades. Entonces nosotros vamos desmenuzando esta experiencia y lo trasladamos a la actividad, ¿no? Cuando tenemos que desarrollar la actividad aquí, cuando empieza actividad 1. Y lo mismo vamos a hacer con la actividad 2, la actividad 3. Puede ser en algunos casos, miren, hay áreas, ayer me decían, ya yo tengo poco tiempo y he visto que las 2 actividades voy a hacer una sola actividad porque voy a pasarme ciertas cosas. Finalmente voy a tener el producto. Perfecto, lo pueden hacer. Todo esto es, como les digo, manejable. Ustedes finalmente son los que hacen su programación. Y si ustedes lo presentan, que en lugar de 3, ustedes han agrupado y han hecho 2 actividades, 2 actividades. Puede ser que alguno de ustedes todavía esté esta semana con la evaluación diagnóstica. Para igualarnos, yo voy a hacer la 1 y voy a juntar de repente la 11 y la 12. O voy a hacer la 1 y la 11, voy a tratar de que estén juntas como en una actividad en una semana y la otra actividad, la 12, para igualar. Y ustedes en esta actividad señalan cómo la van a desarrollar. Entonces, no es como el ministerio nos los da paso a paso, sino estamos ya haciendo la contextualización y la adecuación. Y se presenta esta actividad. Y es lo que van a hacer ustedes, presentar la 1, la 2 y la 3. Ven, aquí está como ejemplo señalado la lista de cotejos, todo lo que va a hacer. Después la actividad 2. La actividad 2. ¿Ya? Aquí he hecho una de comunicación y una de CIT, pero son actividades. Igual ustedes, desglosarlas nada más. Todo, como les digo, está en los documentos que el ministerio nos da. Incluso estos enfoques transversales
también están en el documento que acabamos de ver en las orientaciones de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué enfoques vamos a trabajar en esa experiencia? También nos los da los valores y las actitudes observables que nosotros las definimos. No sé si alguien quiera precisar, o usted, profesor Moisés, algo más. ¿Colegas? Colega, sí, estamos revisando, estamos trabajando la actividad aprendizaje de quinto. Entonces queda claro que son 3 actividades, la 1, la 11 y la 12. La 1, la 11 y la 12 para DPCC. Pero para sociales son otras actividades, creo que es la 8 y no lo he visto por completo. También es necesario precisar de que si no, digamos, aprendo en casa no nos facilita tiempo, siempre tenemos que tener plan B. Aprendo en casa es plan A y plan B, nosotros tenemos que pensar con lo que ya tenemos programado y con todo ya tenemos el estándar, ya hemos visto las competencias, ya hemos visto las capacidades. Entonces, con facilidad podemos nosotros sacar de nuestros recursos para el plan B. Eso hay que tener presente. Es cierto que esta semana han sacado el decreto ley, no recuerdo exactamente cuál, para poder retornar. También han sacado un software para para poder hacer alcance todo el análisis situacional de cada institución educativa, con la finalidad de que si cumplimos de acuerdo a esa ley, voluntariamente, en coordinación con la comunidad, en coordinación con los padres de familia, con las autoridades y con coordinación con la UGEL, se puede retornar a una fase presencial o semipresencial. Pero eso para nosotros está bastante lejos, ¿no? Para nosotros creo que todo el año vamos a continuar con esto, porque esa invitación están haciendo para medio rural, y medio rural tampoco los profesores medio rural no están de acuerdo. Entonces, por medio ya hay una ley de retornar, para retornar, y también hay un medio donde se va a calificar, evaluar. Esta ficha es SARI. Entonces, ahí nosotros, nuestra realidad está bastante lejos. Entonces, de ahí que yo les, para estar seguros, antes hemos hablado, hemos tocado ese punto. Entonces, nuestra planificación debe tener siempre una mirada, haya o no haya documentos a tiempo, o como decía la profesora, si no nos llega a tiempo, entonces ya tenemos que estar viendo. Entonces, es una planificación anual que nos orienta el trabajo de todo el año. Ya no estamos en el vacío como el año pasado. El año pasado empezaba en vacío, pero ahora no. Ahora estamos empezando, planificando para los 9 meses o 4 bimestres, ya la situación, y también hoy día he puesto a mediodía las bondades que ofrece Aprendo en Casa, y hay un tutorial de cómo o qué cosas tiene
Aprendo en Casa que ha lanzado el mismo Ministerio de Educación. Entonces, colega, les invito a que podamos verla, ese video, y completar con este taller que estamos haciendo. Desde ya mi agradecimiento y reconocimiento a la profesora Edith y a ustedes también. Está abierto para poder, esta planificación de experiencia de aprendizaje está abierto. Primero, para la entrega vamos a lanzar, o ya se ha lanzado un correo. Este correo será manejado por los directivos y por los coordinadores, y por los profesores ya vamos a, también, estos documentos, cómo vamos a trabajar virtualmente, y vamos a tener que capacitarles para el manejo de su portafolio docente. Entonces, lo que quería decir, profesora Edith, adelante. Sí, colegas, no sé si habría algo más, alguna duda que tengan. Sí, Miss Edith, aprovecharé que tenemos esta oportunidad. De verdad, muchas gracias por darse un poco de su tiempo también y poder aclarar ciertos aspectos. Muchas gracias. Quería hacer una consulta. De repente ustedes en alguna capacitación les han mencionado algo acerca de si hay variación en cuanto a la plataforma de Aprendo en Casa para estudiantes y docentes, porque bueno, ahora nosotros ingresamos, pero con un DNI, ¿no? De docente o de adulto. Y para los estudiantes, bueno, también creo que hay una inscripción igual con DNI, ¿no? Y yo no sé, esa duda tengo, si de repente en algo varía el material o si le presentan lo mismo que nos están presentando a nosotros, o solo le están presentando las actividades, y si las actividades que nos presentan a nosotros así también se las están presentando a los estudiantes, esos videos, información. Esa es la duda que tengo, de repente sepa usted, Miss. Sí, bueno, todo lo que... ¿Podría responder, profesora Edith? Ya, profesor, adelante. ¿Me permite, por favor? Ya, adelante. Hemos visto ya la plataforma, tanto puede acceder inscribiéndose como docente, como alumno, y de las diferentes modalidades, y también como visitante. Hay un rubro más abajito, dice visitante, que no te pide ningún dato, solamente registras poniendo tus documentos y ingresas sin inscribirte. Entonces, esta es la plataforma para todos. O sea, el alumno también va a ver, tal como nosotros lo que estamos viendo, ¿no? El alumno tendrá acceso. Sí, adelante, profesora Edith. Sí, pero en cuanto a lo de planificación, no, está solo de lo de las experiencias. Si no ingresemos, porque yo ingresé con un documento así como invitada. A ver, vamos a ver en Aprendo en Casa para cerciorarnos. Ponemos a ver Aprendo en Casa, que ya yo la tengo habilitada. Ven, ya está mi nombre, sale de frente. Voy a cerrar todo y voy a volver a entrar. Pero donde los estudiantes también tienen aparecen los recursos. Y no olviden que también tenemos lo del repositorio de Perú Educa, que también ahí hay información. Ya, Aprendo en Casa. A ver, entra como visitante, profesora. A ver. Me manda de repente ahí. Más abajo está visitante de ingreso. Acá. Ingreso como visitante. Ahí docente, estudiante. Como estudiante. Ajá. Vamos a ver. Aquí, estudiante. Ven, vamos a ver. No hemos puesto el grado. En inicial, donde dice ahí, despliega y los grados. Ya, en inicial, ¿no? Acá.
básica regular, secundaria, y secundaria regular. Y aquí nos aparece, supongamos, soy alumna de quinto. Ven, solo está el exploramos y aprendemos y seguimos aprendiendo. O sea, donde están todas las actividades de los grados, pero todo lo de planificación no aparece. Ajá, correcto. En exploramos las mismas actividades, miren, aquí exploramos la experiencia que ejercemos nuestra participación ciudadana y democrática. Estamos en quinto y aparece la primera experiencia, actividad 1. La misma actividad. ¿Ven? La misma actividad. ¿Ya? Pues nosotros podemos descargarla y dársela al estudiante, pero ¿y si no tiene acceso? Porque no podemos dar por sentado de que ya el alumno va a entrar, o le decimos ingresas ahí y ahí está la actividad. No, porque en nosotros mismos como docentes nos ha pasado, miren, todos debiéramos haber entrado a Aprendo en Casa ya hace 15 días y cuando hemos hablado tener conocimiento. Pero ese día surgió el conflicto porque no todos habíamos revisado. Entonces no se sabía de qué se estaba hablando, ¿no? Algunos. Igual, ¿no? Imagínense lo que ha pasado con los formularios. Algunos han ingresado, algunos no. Entonces, algunos también no van a ingresar a la plataforma. Entonces, nosotros tenemos que darles mejor. Si les damos la actividad, esta es la actividad y les damos paso por paso. Como si algunos lo han venido trabajando el año pasado. El año pasado yo cuando he hecho acompañamiento les decían, mira, acá está la lectura y les daban la lectura. E incluso hasta toda la actividad donde estaban los propósitos para que ellos sepan los criterios de evaluación, todo tenía el estudiante y qué pasos iba a seguir y el producto. Entonces, es acompañarlos en el trabajo que están haciendo, pero sí tienen acceso, colegas. ¿Alguna otra pregunta? A colaborar, ¿no? Este formatito yo se lo voy a pasar a Delia y si alguien sobre este formato puede ir trabajando, especialmente los de tercero y cuarto y quinto les sirve este formato de la programación anual porque lo único que cambia son los desempeños. Y más bien, claro, los desempeños y los títulos de las experiencias de aprendizaje, porque en quinto tiene otros títulos y tercero y cuarto otros. Entonces, no es un tanto difícil. A veces los profesores decimos, ay, tanto, parece tanto, pero nos va a costar de repente la primera experiencia. Yo sé que la segunda ya la van a hacer rápido. De acá sale, de acá, porque ese mismo trabajo lo hemos tenido nosotros. O sea, yo, para poder ingresar, y tanto el profesor Moisés, ¿no? No hemos recibido tampoco ninguna capacitación. Hemos tenido que aprenderlo nosotros, de dónde está, cómo está, y para poderles informar. La intención es colaborar y que ustedes hagan lo mejor posible su trabajo, ¿no? Apoyarlos, no hacerles la vida de cuadritos, como alguien me ha dicho hoy día. Ya. Eso sería todo de mi parte, colegas. Estamos ya no a resolver, sino profesora Delia, por nuestra parte. Agradecerle, Miss Edith, profesor Moisés, señorita Rocío, por el aporte a nuestra área. Ha sido muy importante lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo sé que lo vamos a hacer muy bien. Felicitarlos por su trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes, más bien, colegas, por el tiempo. Gracias, profesores, gracias, profesoras. Que tengan una bonita fin de semana. Y les deseamos mucha salud. Y a cuidarse y cuidar la familia. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, profesor. Que Dios nos bendiga. Coleguitas, he mandado el link para que pongan su asistencia, por favor. Gracias, Celia. Gracias, Miss Edith. Gracias Gracias a todas, más bien, por su tiempo. Hasta otra oportunidad, colegas. Gracias a ustedes.